Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Raúl Useche Rodríguez. Estoy trabajando con la universidad solo a partir de este semestre y pues quiero agradecer a sus profesores y directivos por ayudar, por invitarme a participar de este círculo lector que, entre paréntesis, debo decir, me parece una muy buena iniciativa para contribuir al mejoramiento de las competencias lectoras y escritoras de todos sus estudiantes y ojalá también a sus competencias críticas, que es un asunto del que quiero hablarles hoy. Miren, lo primero que quiero hacer es disculparme porque no pude estar de cara pues a ustedes, entre comillas de cara a ustedes pues porque por las particularidades de la virtualidad y mis disculpas son por dos razones. La primera es porque yo soy profesor de otra universidad y casi siempre tengo los lunes pues actividad con esa universidad. Pero aquí se presentó una situación adicional y en aras de la honestidad pues tengo que decírselos. También se presentó la particularidad de que es que en la noche en Boga se convocó la movilización eh, para rechazar todo esto que ha venido pasando en las últimas semanas. Ustedes se han dado cuenta, han mirado cómo han venido creciendo las cifras de asesinatos a líderes sociales, cómo las masacres en agosto volvieron a dispararse, cómo hace 15 días en Bogotá hubo un evidente exceso de fuerza en la contención de los estudiantes y la gente que se movilizó después del asesinato del abogado, cómo el régimen político ha ido adquiriendo un carácter muy autoritario y eso es preocupante. Yo creo que la universidad tiene que defender la democracia, si es que así lo dice en su misión y su visión, y los profesores obviamente creo que tenemos que participar de ese proceso. Entonces, la coincidencia de estas dos cosas me decidió a participar, a tratar de participar también a través de estos medios, pero también me decidió, pues, por un lado, atender la responsabilidad ya establecida con la otra universidad y por la noche a participar de la movilización social. Y digamos que esto me permite introducir también la presentación que voy a hacer, lo que les voy a comentar, porque voy a hablarles de Orlando Falsborda, que es uno de los autores del Círculo Lector, que se está trabajando en quinto semestre, pero voy a hablarles de Orlando Falsborda desde una perspectiva que tiene que ver con esto que les estoy diciendo, con el tema de la movilización social. Lo que voy a presentarles se llama, lo he llamado Orlando Falsborda y la necesidad de una universidad de cara al país, y está gravitando sobre una hipótesis que tengo, y es que creo evidentemente que la universidad hoy se encuentra a espaldas al país, al menos en aspectos fundamentales de la vida pública. Eso no quiere decir que la universidad esté totalmente desconectada del país, no. La universidad forma profesionales, los profesionales van y fortalecen las empresas o los muchachos de las licenciaturas se hacen profesores. Hay una articulación entre universidad y sociedad, pero a mí me parece que la universidad sí está desconectada del debate público y eso me parece muy, muy preocupante, porque una de las misiones de la universidad es defender la democracia, ¿sí? Y contribuir a mejorarla. A ver, un ejemplo de eso. En agosto, después de esas masacres pues, que nos conmovieron a todos, los artistas se reunieron e hicieron un gran evento a nivel nacional en estos espacios, en las redes, en la virtualidad. Los intelectuales y las universidades brillaron por su ausencia, más allá de una que otra declaración, digamos, aislada, o más allá de un pequeño evento en algún lugar, pues, pero como conjunto, yo no siento a la universidad articulada a los grandes debates del país. Y Orlando Falsborda es interesante porque Orlando Falsborda es un intelectual de cara al país. No un intelectual recluido en su conocimiento, en sus libros, en su biblioteca, sino un intelectual conectado al país. Y en ese sentido, un intelectual que le hizo una enorme contribución no solo a la academia, sino al país. ¿Sí? Creo yo. ¿Sí? Entonces, voy a tratar de mostrarles, de él se conoce sobre todo el enfoque de IAP, de la investigación, acción, participación, lo mencionaré en la intervención, pero no va a ser el foco de mi intervención. El foco de mi intervención es mostrarles este perfil de profesor o de académico interesado en el conocimiento, pero interesado en el conocimiento desde un enfoque muy particular y es sobre todo desde un enfoque muy comprometido y muy vinculado a las realidades concretas después del país. Miren, Orlando Falsborda es un doctor muy particular, por dos razones al menos. Orlando Falsborda estudió literatura inglesa e historia y hizo una maestría en sociología y después se doctoró en sociología en 1955 y eso es una particularidad, porque en 1955 no había doctores en este país. Cuando yo ingresé a la universidad en 1989, o sea, 30 y pico de años después,
En historia había dos doctores, si mal no me falla la memoria, si mal no recuerdo, dos doctores había, 30 años después. ¿Sí? Pues Orlando Falsborda es un doctor en una época en la que nadie era doctor, o muy pocos eran doctores. Pero eso no es lo importante. En el fondo eso es anecdótico. Lo importante es que Orlando Falsborda era un doctor en un sentido radicalmente distinto a lo que hoy es la tradición de los doctores. Hoy los doctores son intelectuales muy reconocidos que normalmente se ultraespecializan en un tipo de conocimiento sobre el que escriben tesis muy sesudas y gruesas, 300, 400, 500 páginas, sobre temas de los que no hablan sino 3 o 4 o 5 especialistas. Bueno, a veces más, pero estoy exagerando, pero lo que quiero decir es que hay allí una enorme inversión de recursos y de tiempos para hacer investigaciones que nadie lee, que descansan y ganan polvo en las bibliotecas y en los archivos. ¿Sí? Y sin embargo, y claro, pues por supuesto, se hace uno doctor para, digamos, adquirir un título que le permita ascender en el escalafón, para facilitar la posibilidad de publicación, y también hay que decirlo, muchos doctores se hacen doctores pues por el ego personal, ¿no? Ser doctor y poder decir que somos doctores. Orlando Falsborda no era doctor por ninguna de estas razones. Orlando Falsborda había hecho del conocimiento una empresa necesaria para la transformación social. Y todos los textos que encuentran de Orlando Falsborda tienen que ver con eso de alguna manera. Por ejemplo, miremos su tesis doctoral. Su tesis doctoral se llamaba El hombre y la tierra en Boyacá. Bases sociológicas e históricas para la reforma agraria. Y miren cómo en esa tesis no solamente hay un componente, digamos, académico, el hombre y la tierra en Boyacá, o sea, el estudio del campesinado en Boyacá, sino que además de eso hay una propuesta, como él mismo lo reconoció. Él reconoció que había investigado el problema agrario en Boyacá, pero que sentía, como su propuesta era transformar la sociedad, sentía que requería involucrar un capítulo adicional. Y entonces introduce una propuesta de realización de la reforma agraria en Colombia. Por cierto, conectado a la realidad nacional, en un país que desde hace mucho tiempo, todos lo sabemos, es una de las sociedades más inequitativas del mundo y más inequitativas de América Latina, en donde hay una distribución de la riqueza que favorece a unos poquitos y que no beneficia a la inmensa mayoría. Parte de eso, por supuesto, es la distribución de la tierra, y Orlando Falsborda lo tenía claro y investigó para visibilizarlo. Pero no solo para visibilizarlo, sino para hacer propuestas. Eso explica que después se haya convertido en director del Ministerio de Agricultura, pero bueno, sobre eso hablaré después. Eso lo convertía no solamente, Alfredo Molano decía que Orlando Falsborda era el papa de la sociología y el papá de la sociología. Y era el papá de la sociología porque había sido el fundador de la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional, y el papa de la sociología porque era evidentemente el gran maestro de su época. ¿Sí? Bueno, todo eso lo muestra evidentemente como un intelectual muy particular, como un doctor muy particular, que era lo que inicialmente quería mostrarles. Pero Orlando Falsborda no solamente es un doctor, sino que es un académico innovador. Y lo es por lo menos en 3 terrenos que quiero mostrarles. Es el coautor de un libro pionero de la violencia en Colombia, que se llama justo así, La violencia en Colombia. Pero lo importante es que es el pionero de ese libro en un contexto o más bien a partir de un libro que construye con otros 2 personajes, con Germán Guzmán, Monseñor Germán Guzmán, y con Eduardo Umaña, y que a partir de ese libro ha tenido un impacto muy fuerte sobre nuestras sociedades. Por ejemplo, allí hay un testimonio gráfico que es difícil incluso de ver, pero que es muy pedagógico en otro sentido. Yo tengo que decirles como anécdota que yo me formé, o más bien que yo decidí estudiar historia gracias a ese libro. Bueno, gracias al profesor que nos socializó ese libro, porque ese profesor, mostrándonos las imágenes de la violencia, se le humedecían las lágrimas, contándonos los relatos, y eso obviamente me acercó, me produjo una sensación muy interesante con la historia, como un conocimiento que estaba articulado a una sensación de dolor con el pasado. Pero no solamente era importante ese libro por eso, sino porque además allí había ciertas denuncias de personajes vivos que tenían que ver con la violencia. O sea que era un libro, pues obviamente muy comprometido y que generó mucho debate. Pero no solamente por eso es un académico innovador, sino también porque Orlando Falsborda desarrolla el enfoque de investigación, acción, participación. Y la investigación, acción, participación es un enfoque muy distinto
a lo que se venía haciendo en tiempos anteriores, porque la investigación-acción exige el ejercicio de investigación. Un investigador tiene que consultar libros, consultar archivos, leer, tomar notas, pero no solamente eso. Orlando Falsborda no cree que la investigación se restrinja a el ejercicio cerrado, enclaustrado en una biblioteca o en un archivo. El investigador tiene que conectar con comunidades, tiene que trabajar con comunidades, y por eso la investigación es investigación, pero también es participación. ¿Sí? Se hace con nosotros. Pero hasta allí, digamos que no habría innovación, porque también la antropología hacía eso. También la antropología, desde los enfoques de trabajo de campo, de etnografía, iba a las comunidades y trabajaba con las comunidades para describirlas o para explicarlas. Sí, entonces hasta allí no habría ninguna innovación. Lo que hace la innovación es que, además de ser investigación, trabajo con libros, trabajo en bibliotecas, además de ser participación, trabajo con las comunidades, la investigación es acción. ¿Y qué quiere decir que sea acción? Que esa relación entre investigación y comunidad no tiene el propósito de constituirse en libro, simplemente, sino que tiene el propósito de transformar a la sociedad, de cambiar, de acelerar o producir el cambio social. Entonces, eso le proporciona ese carácter de investigación en el acto de investigación-acción. ¿Sí? Habría que agregar a eso, habría que agregarle algo a eso, y es que Orlando Falsborda construye en ese sentido un enfoque de investigación que se desmarca del positivismo clásico. Positivismo planteaba una diferencia radical entre el objeto de investigación y el sujeto de la investigación. Investigador acá y objeto de investigación allá. No se interpenetraban, no se conectaban. Aquí no. Aquí el objeto de investigación no es solamente un objeto de investigación, sino que también es un sujeto. El campesino no es solamente lo que investigamos desde acá afuera, sino que el campesino se investiga a sí mismo porque es actor de su propio conocimiento. Pero no solamente es sujeto por eso, sino que también es sujeto porque es actor de su propia transformación. Conoce para transformar, y conoce para transformar en una relación de diálogo con el investigador, y no simplemente como un objeto distante que miramos desde acá, ¿sí? Y que aprendemos y dominamos desde acá. ¿Sí? Habría que decir, en aras de la honestidad también, que este enfoque de investigación no es un enfoque de investigación exclusivo de Orlando Falsborda, o por lo menos en otros ámbitos del conocimiento también se estaba haciendo algo muy parecido. Por ejemplo, Enrique Buenaventura en Colombia estaba haciendo teatro de creación colectiva, teatro con los estudiantes. Los guiones se producían en investigaciones con los estudiantes y para la transformación social. O a nivel de la educación, Paulo Freire en el Brasil estaba haciendo su enfoque de pedagogía del oprimido, que no es nada más que enseñar, trabajar los temas educativos con las comunidades, pero con el propósito de transformar las realidades, de que dejen de ser oprimidos. Por eso su alfabetización crítica o su alfabetización liberadora no era un simple ejercicio de ir ya a la comunidad a enseñarle a la gente a leer y escribir. No. Se iba a las comunidades primero a que reconocieran cuál era su realidad, para poder así conectar con la lectura y la escritura, no como un simple instrumento para saber más, sino como un instrumento para transformar su realidad. O sea que allí también había este enfoque, pero con otro nombre. Eso habría que decirlo pues también en aras de la honestidad. Finalmente hay un asunto adicional en el que Orlando Falsborda es un innovador, y es que anticipa los estudios por los postcoloniales, que más o menos, para decirlo pues muy esquemáticamente, plantean lo siguiente: la colonización no terminó con las independencias. Las independencias transformaron el plano político y el poder pasó a otras manos y ya no las coronas, pero nuestros países del sur global, como diría Boaventura de Sousa, conservan procesos coloniales de tipo epistemológico. Es decir, hay que hacer una segunda descolonización, que es la descolonización del pensamiento. ¿Por qué? Porque las categorías dominantes de hacer ciencia, las categorías dominantes de hacer derecho, de hacer arte, siguen siendo fundamentalmente las categorías europeas. Hay autores que dicen, hay que descolonizar el pensamiento, y se proponen entonces los estudios decoloniales o descoloniales. Y entre ellos están, por ejemplo, Enrique Duce en México, hace eso, Boaventura de Sousa de Santos en Portugal, y Walter Miñolo en Argentina. Y bueno, un fundador de eso en Colombia es Orlando Falsborda, con textos como Ciencia Propia, el colonialismo intelectual y La superación del etnocentrismo.
Orlando Fals Borda es un intelectual distinto en la medida en que es un ciudadano público y diverso. Es decir, no solamente trabajó con las comunidades, no solamente trabajó en la universidad, sino que se articuló a lo público, que uno, digamos, extraña eso tanto en nuestros intelectuales. Por ejemplo, fue consultor de la Organización de Estados Americanos en el Brasil, fue director general del Ministerio de Agricultura, justo para impulsar lo que había estudiado, la reforma agraria. Trabajó con Camilo Torres en la fundación de la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional y se distanció de Camilo Torres cuando Camilo Torres pues, decidió irse para el monte, tomar las armas con el ELN. Y en ese sentido, obviamente, es un intelectual articulado a lo público, que es lo que les estoy diciendo, de cara a lo público, de cara a los problemas fundamentales del país. Pero además de eso, es un intelectual comprometido. Ha estado en la universidad, ha estado con las comunidades, ha estado en las instituciones y además de eso se articula a las organizaciones que luchan políticamente en el país. Se constituye en un ciudadano activo, comprometido. Por ejemplo, en el proceso de investigar el enfoque de investigación, acción, participación, se va a las comunidades y participa de las tomas campesinas. Pero también de eso, también acompañó a Camilo Torres en la fundación del Frente Unido, y después se distancia cuando Camilo Torres se va a la guerrilla, pero también contribuyó, simpatizó con el M-19 cuando era guerrilla y de hecho fue encarcelado por esa simpatía. Cuando el M-19 se desmoviliza, se articula al M-19, ahí sí, con más ganas, porque no compartía la lucha armada, e incluso llegó a ser llegó a ser uno de los constituyentes en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 por la Alianza Democrática M-19, pero además mucho más recientemente contribuyó a fundar el Frente Social y Político, que es el germen de lo que hoy conocemos como el Polo Democrático Alternativo. Es decir, un intelectual metido, digamos, metido en la vida pública. Dicho esto, lo que yo quiero es terminar leyéndoles unas frases que escribí y que tienen que ver con cómo a partir de Fals Borda uno puede pensar una universidad distinta. Voy a leerles pues muy rápidamente porque ya está acabándose el tiempo, entonces miren. Una universidad de cara al país debe ser entendida como una universidad vinculada a la sociedad no solo para conocerlo, sino para transformar y para transformarse. Una universidad que se hace doliente de los valores democráticos más allá de la misión y la visión. Una universidad que favorezca que sus profesores se reúnan no solo para hablar de autores, sino también para pensar los problemas del país. Una universidad que estimule a sus profesores no solo a acumular publicaciones y puntos para el escalafón, sino para defender la democracia y ayudar a mejorarla. Una universidad que les ayude a los profesores a escapar de la prisión del campus y la celda del casillero disciplinario. Una universidad que no se deje presionar por la lógica del mercado, que solo demanda profesionales dóciles, sin pensamiento crítico, sin sensibilidad estética y sin posiciones políticas. Y finalmente, una universidad que estimule a sus estudiantes a abandonar el afán por la nota y los requisitos y les enseñe que el conocimiento no es solo un instrumento para el ascenso social, sino también una herramienta para hacerse más humanos y solidarios. Finalmente, les diría que yo creo que Orlando Fals Borda expresa el tipo de intelectual que tendría esa universidad. Por tanto, me parece muy importante que con esos ojos puedan leerlo los estudiantes, no solamente como un texto que les va a proporcionar una metodología para hacer indagaciones, y creo yo que con esos ojos también las directivas universitarias y también los profesores deberíamos retomarlo, sobre todo en un momento en el que creo yo estamos sufriendo profundos retrocesos democráticos altamente peligrosos para la construcción de una sociedad incluyente y una sociedad mejor. Eso era lo que quería compartirles y pues les agradezco mucho y de nuevo me disculpo por no poder hacer presencia en el día de hoy. Muchas gracias.